Inge, buenos días. Buenos días, Edison, ¿cómo está? Estaba hablando con el micrófono apagado. Bien. Démosles 2 minutitos que faltan a los compañeros, ¿sí? Ya creo que estamos, déjenme ver. Nos falta Leandro, pero ya son las 10:10. Buen día con todos, con todas. Con los chicos que nos vimos antes, nuevamente buen día. Entonces, ahorita vamos a continuar con lo que estábamos viendo sobre el suelo, que es específicamente la contaminación. Para eso voy a pasar a compartirles las diapositivas. No me acuerdo en qué parte nos quedamos específicamente, solo se queda como algo muy general de la contaminación. Share screen. Igual me confirman si es que pueden ver la pantalla. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, profe. Perfecto. La definición ya habíamos visto, igual aspectos generales también vimos sobre la contaminación del suelo, que es sumamente compleja, ¿no es cierto? No es tan sencillo como pensamos, es un asunto bastante complejo y afecta a un montón de elementos de vida, igual animal, vegetal, incluso al ser humano. Habíamos visto también los tipos de la contaminación del suelo de origen puntual y difusa, y veíamos cuál es la diferencia entre estas dos, ¿no es cierto? La puntual, por un lado, nos permite conocer e identificar fácilmente la fuente que la originó. Sabemos de dónde viene, ¿no es cierto? Mientras que la difusa puede ser de una fuente no identificable, por un lado, y por otro lado, puede ser de una mezcla de formas de contaminar el suelo. Entonces, en ese sentido, no tenemos a ciencia cierta
el conocimiento de cuál es el origen, por un lado, y además lo que debió pasar antes de que se deposite en un suelo es que previamente ya se diluyó en algún lugar. Sí, un poco para resumir. Igual habíamos visto este pequeño esquema en donde veíamos el tema de los plaguicidas, cómo pueden transferirse al suelo, que era por las precipitaciones, por el tema de la escorrentía que se lleva los residuos, podía transmitirse al suelo también cuando el ser humano lo aplica, obviamente. Puede transmitirse cuando en el almacenamiento de estos hay derrames y estos se difunden por medio de la porosidad del suelo. Puede transmitirse por la acción del viento. Sí, el viento también tiene un efecto de llevar partículas, de llevar materia de un lado al otro, por ende puede llevar también contaminantes. Y esto no se quedaba ahí si es que este penetra, ¿no es cierto?, por capas permeables, puede llegar a contaminar fuentes hídricas subterráneas que viajan de un lugar a otro y estas contaminan otro suelo, por ejemplo, ¿no es cierto? Eh, Eso como en general, y vemos cómo estos mecanismos son bastante complejos y es un sistema constituido por diferentes elementos. Y después ya estábamos en esta parte. Habíamos visto que existen diferentes fuentes de contaminación. Sí, es decir, ¿de dónde viene esta contaminación del suelo? Habíamos visto como primera instancia estas fuentes de contaminantes del suelo que son las geogénicas naturales, es decir, estas se originan naturalmente desde el material parental, es decir, desde el material que originó ese suelo. Y en ese sentido, este material puede tener arsénico, puede tener hidrocarburos, puede tener metales pesados, la presencia de rocas ácidas, de ígneas ácidas, pueden generar igual productos radioactivos, entonces podemos encontrar incluso rocas con esta característica radiactiva que contamina los suelos, asbestos. ¿Qué es el asbesto, Inge? El asbesto es un compuesto que es un contaminante como tal, ¿sí? Es igual, ¿cómo se dice? No es saludable para la vida del ser humano el asbesto. Sí, muchas veces se habla de que ha habido incluso casas construidas y dentro de estas, en algún material de la casa, ha habido asbestos y estos causan afecciones a la salud. Entonces son considerados como... ¿Y por qué se origina, Inge? ¿Mande? ¿Y por qué se origina? ¿Por qué? ¿Aló? Se produce. Ah, ya. Estos son compuestos que se derivan de alguna forma de los silicatos. Sí, habíamos visto que dentro de las rocas existen algunas rocas que son silícicas, es decir, tienen silicio, tienen silicatos en sí. Entonces hay de alguna forma una transformación, por ejemplo, un proceso de meteorización o una roca que era originalmente de una forma se convierte en roca metamórfica y produce minerales metamórficos fibrosos, ¿sí? Y componen, o estos básicamente tienen cadenas de silicatos. Y en ese sentido, este, por su estructura y por cómo se fue conformando, se constituye en una especie de, ¿qué será?, de material contaminante, pero es producto de la naturaleza como tal. Ahora que puede haber capaz laboratorios que sinteticen, puede haber, sin embargo, en este caso que hablamos de fuentes geogénicas naturales, estamos hablando de que este se originó naturalmente, no intervino la mano del hombre, sino que esta morfosis, digámoslo así, o este cambio que tuvo una roca, generó como tal el asbesto, ¿sí? Ahora este asbesto lo que sí causa es, al ser humano al menos, es cáncer. Entonces vemos que es complejo que haya contaminación por asbesto y aún más si hay en el suelo. Que claro, el ser humano trabaja en el suelo, a veces trabaja la tierra, se puede contaminar por este elemento. Sí, además también lo usan en la fabricación de
algo en los automóviles, ¿sí? Para fabricar automóviles utilizan este elemento. Por ende, también genera contaminación de alguna forma esta industria. También lo usan para las tejas antiguas, para los techos, y por eso es que había mucha gente contaminada por asbesto, digamos, antiguamente. Ahora, claro, se utilizan otros materiales, que claro, los estudios ya han dicho que es cancerígeno, pero su origen es en realidad por una transformación de las rocas que tengan silicatos, entonces eso sufre una, una morfosis, digamos así, y forma este tipo de material. Un poco por ahí va el asunto. Ya, gracias, Inge. No hay problema. ¿En qué estábamos? Ya. Ahora estos materiales como el asbesto, que es justo lo que preguntó el compañero, puede contaminarnos por inhalación, o sea, las partículas. Cuando este se fragmenta o se hace partículas más pequeñas, pues vuelan, ¿no es cierto? Rotan en el ambiente y se puede contaminar el ser humano por inhalación de alguna manera. En este sentido, ahora también se lo puede sacar como del fondo de la tierra o de los elementos por la acción del ser humano, pero su origen en cambio es natural. Pero el ser humano puede sacarlo a la luz por las actividades mismas que se hacen, a veces, no sé, excavaciones, minería, etcétera, ¿sí? De ahí tenemos, aquí les había puesto como una tablita para tener una idea del tipo de roca, ¿sí? Y qué porcentaje de elementos, por ejemplo, radiactivos puede tener un suelo. Entonces ahí tenemos el potasio, el radón y el torio, que son radiactivos en cierto sentido. Obviamente el potasio cuando está ionizado. Y podemos encontrar que, por ejemplo, en las areniscas se puede encontrar los tres elementos, igual en las rocas arcillosas, en los esquistos, en los carbonatos, en rocas ígneas ácidas y básicas, en suelos que se han desarrollado sobre el granito. Ahora ustedes ven todos estos nombres, arenisca, arcillosa, esquisto, habíamos visto en tipos de roca. Entonces vemos que hay ciertos tipos de roca que tienen dentro de su estructura materiales radioactivos, que muchas veces por los procesos físicos, químicos, naturales, terminan saliendo de alguna forma a la superficie o terminan destruyendo la roca y estos migrando, etcétera, y pueden contaminar los suelos, incluso suelos cultivables. Ahora, otra fuente de contaminación son las actividades antropogénicas. Cuando hablamos de antropogénico, estamos hablando de actividades que realiza el ser humano, ¿cierto? Entonces, el ser humano en sus actividades industriales en general produce muchos desechos, ¿sí? También utiliza muchos químicos eh, que se necesitan para la industria. Por ejemplo, el caso de la refinación de petróleo, ¿sí? Cuando se saca el petróleo y se lo lleva a una refinería por medio del cracking catalítico, lo que se hace un poco es separar los componentes que tiene el petróleo y se sacan naftas, gasolinas, diésel, después, ¿cómo es este que ponen en el piso? El asfalto. ¿Sí? Todos estos derivados que se obtienen en la industria petrolera son altamente contaminantes. Ustedes saben, por ejemplo, el tema de las gasolinas, cuando ya se combustionan, liberan plomo, por ejemplo. Sí, obviamente que se hace control de calidad y se le baja los niveles de plomo, sin embargo, siempre está ese riesgo ahí. Entonces vemos que las actividades que realizan los seres humanos son una fuente contaminante. Por otro lado, también el mismo hecho de la vida que llevamos a veces genera desechos domésticos, los desechos municipales, toda la basura que recoge el municipio, las aguas residuales, todas las aguas que vienen de las casas, de producto no sé, de lavar, eh, del baño, etcétera. Todas esas aguas también son una fuente de contaminación para el suelo, el uso de agroquímicos,
como tal también es una fuente de contaminación para el suelo, como vimos en el esquema anterior. O sea, los plaguicidas son brutales y cómo se expanden también es brutal el asunto. Ahora eso es como una contaminación tóxica invisible, decía una autora. Hay una autora que tiene un libro súper interesante sobre este tipo de contaminación, que es Rachel Carson. Ella habla de la contaminación tóxica invisible y hace un estudio ella presenta su estudio un poco en los 60, pero hace una investigación desde los 40, o sea, desde 1940 hasta 1960 que publica su estudio. Ella demuestra cómo los plaguicidas contaminan los recursos, el suelo, y mataban un montón de personas. Algunos ya han sido de alguna manera eliminados del mercado, pero hay otros que no. Entonces, todo esto puede ser liberado al ambiente por parte del hombre, sea de forma intencional o accidental. Sí, por ejemplo, el tema de los derrames petroleros puede ser considerado una cuestión accidental, porque claro, no se espera que la tubería se rompa y se derrame el crudo. Sí, sin embargo, suele pasar. Lo que pasó recién en la Amazonía, me parece el mes anterior o hace 2 meses, no sé si vieron, igual se rompió el oleoducto de crudos pesados, me parece, y todo eso se derramó, ¿sí? En el río, ¿cuál estaba? En el Coca creo que estaba. Ya, ahora en este caso, si se derrama en un río o lo que sea, esto va llevando y va contaminando suelos, ¿sí? Entonces fue una cuestión accidental, sin embargo es causada por el hombre por todas las construcciones realizadas. O también pueden ser como cuestiones de contaminar el suelo de forma intencional, que es cuando se usa plaguicidas, pesticidas, o se utilizan aguas residuales para irrigar el suelo, ¿sí? Etcétera. Y ahí nosotros aquí tenemos una especie de esquema un poco para ver todo lo que puede pasar, ¿no es cierto? Entonces en el suelo podemos, la actividad antropogénica, por ejemplo, puede lanzar o eliminar químicos hacia el suelo. Puede también eliminar residuos industriales. Ahí ustedes ven, por ejemplo, metales pesados, solventes, eliminación de residuos donde podemos encontrar desechos radioactivos, lodos y aguas residuales. El tema de la irrigación con agua residual. El agua marina superficial también puede contaminar el suelo, ¿sí? Los residuos domésticos municipales en general también pueden. Y este tema de lanzar, por ejemplo, gases a la atmósfera, ¿sí? Producen la lluvia ácida que termina a la final contaminando el suelo. Este esquema lo puse porque me parece como súper amigable y resumido de algunas cuestiones que pueden pasar sobre el tema del recurso suelo. De ahí podríamos tomar como otra fuente de contaminación el tema de las actividades industriales. ¿Sí? Entonces en la industria se utiliza una gran cantidad de químicos y la gama de químicos que se utilizan es súper amplia porque, claro, para una industria usted necesita una cosa, para otra necesita otra y así sucesivamente. Entonces el impacto que generan es bastante acentuado y bastante diverso, porque depende mucho de los tóxicos que sean o de los químicos que sean utilizados en esa industria o de la forma en que se desarrolla la industria. Por un lado, aquí podríamos contar los contaminantes gaseosos. Estos se liberan a la atmósfera como tal, ¿no es cierto? Estos al mezclarse con las nubes se hacen una solución líquida de alguna forma y después por los cambios por el cambio del clima puede precipitarse hacia el suelo y de esa manera puede contaminar el suelo. Además, bueno, quizás ahora contamos con una normativa ambiental que considera muchos aspectos y hay algo de control. Sin embargo, en la antigüedad no había todo eso, entonces la contaminación del suelo de alguna forma era más directa y era más fuerte, porque claro, el tema de las normas ambientales, el control del medio ambiente y de todo esto se ha ido desarrollando con el tiempo. No es que nace la industria y nace
de una a la par el tema de cuidado del ambiente, no, sino más bien en función de los problemas que se fueron generando fue desarrollándose el tema de normativa ambiental. Por otro lado, dentro de la industria también se utiliza fluidos para enfriar, por ejemplo, calderos, ¿sí? Los calderos o para enfriar plantas completas que lo que hacen son procesos industriales fuertes. Entonces se utiliza un fluido que recircula o que está circulando todo el tiempo y a la final estos fluidos muchas veces los descargan al medio, especialmente a los ríos, a los lagos, a los océanos, y esto causa una contaminación, ¿sí? De metales pesados, pueden tener cloruros, y esto va afectando a la larga no solo al suelo, sino también a la vida acuática, y claro, si es un río que viaja por un montón de lugares, termina contaminando diferentes suelos en diferentes zonas. También se puede citar aquí los metales pesados que provienen de actividades humanas, ¿sí? Que son usados o que están dentro o inmersos en plantas industriales. Y de estos, a la final, se genera polvo, es decir, se los ha triturado a tal punto que tienen partícula muy pequeña. Pueden ser arrastrados por el viento, pueden ser arrastrados por la precipitación, si es que son, no sé, eliminados al medio ambiente. También pueden ser, estos pueden llegar al suelo por derrames de la materia prima, como un derrame de crudo, por ejemplo. De los desechos como tal, por ejemplo, cuando se habla de la industria petrolera, sí se generan algunos desechos en la refinación del crudo y pueden ser, digamos, si no hay un control adecuado, eliminados al ambiente y contaminar suelos. Y también pueden ser estos productos de, de la eh, de la combustión. Entonces, en ese sentido, en la combustión se van a producir cenizas, ¿sí? Cuando hablo de combustión, puede ser una combustión dentro de una fábrica o puede ser un incendio como tal. Entonces se van a generar estas cenizas que van a tener dentro de sus polvos o dentro de los residuos materiales contaminantes. Por otro lado está la minería. Sí, la pusimos como una fuente aparte, a pesar de que, claro, es una actividad antropogénica, porque quienes están extrayendo los minerales para la producción somos los seres humanos, ¿no es cierto? Sin embargo, la cité un poco aparte porque la minería utiliza mucho dentro de sus procesos metales pesados o metales para poder fundir los minerales que se necesitan o los metales que se necesitan sobre todo para las aplicaciones específicas, no sé, teléfonos o crear lo que hay, estas barras de oro que le sirven de alguna forma más a los estados ricos que les dicen las reservas de oro, ¿sí? El oro más se extrae para eso, pero utilizan diferentes materiales o metales pesados para su extracción, o en el caso del oro se utilizan ácidos súper fuertes, ¿sí? Se utiliza una cuestión que es una mezcla de ácido nítrico con ácido clorhídrico, ¿sí? Y esta solución es la que de alguna forma permite extraer oro, y se extrae muchas cantidades mínimas de oro. Entonces, en ese sentido, todas estas cuestiones que se utilizan dentro de la industria, que son tóxicos, muchas veces se mezclan con estos elementos que les decían que ya son los desechos, que, claro, dicen son tratados, sin embargo, siguen teniendo cierta cantidad de contaminación y a la final terminan siendo arrastrados ya por el agua, por el viento, o ocurre lo que hablábamos, lo que ocurrió aquí igual, recién aquí en Ecuador, hubo un relave que se derramó sobre ciertas hectáreas de suelo en una mina en específico, lo mismo pasado en Brasil, en la Amazonía, en México, en un montón de lugares, y eso contamina el suelo, ¿sí? Y va dejando altas concentraciones de metales pesados, y esto a la larga lo que puede generar es una erosión hídrica o eólica. Sí, erosión hídrica es cuando es ocasionada por el agua, y eólica obviamente por el viento.
Y esto a la final termina alcanzando suelos agrícolas. Sí, en muchos casos estos residuos tienen asbesto, cromo, níquel, cromita, mercurio, diferentes compuestos. Y al llegar, digamos, a un suelo cultivable, lo que hacen es muchas veces alojarse en las plantas, eso se consume el ser humano y terminamos enfermos de cáncer. Por otro lado, no puedo pasar, ya. Por otro lado tenemos como fuente de contaminación las infraestructuras humanas o de transporte. Cuando hablo de infraestructuras humanas estoy hablando justamente de las ciudades, ¿no es cierto? Las viviendas como tal, pueden ser los ferrocarriles, pueden ser ¿cómo es? Las vías, las calles, etcétera, ¿sí? Ahora, lo que se puede hablar como efecto que se puede visibilizar o ver directamente es cuando el hecho de construir una casa, de construir una carretera, de construir una vía férrea, de construir un aeropuerto, lo que genera primero por un lado es pérdida de suelo. Otros suelos son sellados, es decir, cuando se le pone el cemento, ¿no es cierto? Se le pone el asfalto, se sella un suelo y prácticamente se pierde ese suelo y obviamente la ocupación que nosotros generamos en el territorio. Sí, ahora estas actividades van a generar que ingresen diferentes contaminantes al suelo. Sí, por ejemplo, cuando se construye, ¿qué podemos decir? Estas vías férreas, la misma actividad, ¿no es cierto? Necesitan un montón de elementos y materiales que terminan contaminando los suelos. Ahora, cuando nosotros también hacemos actividades de transporte, en los centros urbanos especialmente, son fuentes de contaminación del suelo súper fuertes, ¿sí? Porque por un lado, por ejemplo, si ustedes salen aquí en Quito, es facilito ver los buses, ¿no es cierto? Eliminan por medio del motor de combustión, eliminan un montón de materiales al combustionar el petróleo. Ahora estos elementos son eliminados a la atmósfera y, por ejemplo, cuando van por sectores rurales, estos buses van dejando contaminación en los suelos de cultivo incluso, ¿sí? Y esta igual puede ser arrastrada por los fenómenos atmosféricos y puede terminar en otros lugares siendo un poco de contaminación fuerte. Otra actividad puede ser cuando llueve, ¿no es cierto? Cuando llueve los carros van en la carretera, las llantas lo que hacen es salpicar esa agua, ¿no es cierto? Y claro, el agua al estar de alguna forma en la carretera está mezclada incluso con pequeños derrames que a veces hay de gasolina o de diésel, y eso salpica al suelo que está cercano a él. Sí, incluso llega a suelos que están ubicados a más de 100 metros y eso genera contaminación. Otro tipo de contaminación del suelo es la contaminación por plomo, que les decía hace un rato. El plomo por lo general se encuentra en las gasolinas y este va a generar contaminación de los suelos porque, claro, al estar en la atmósfera, con el agua se diluye y llega al suelo. Otra forma en que la infraestructura humana afecta es cuando esta actividad genera desechos municipales, genera desechos en vertederos que pueden ser legales o ilegales. Cuando hablo de legales, hay vertederos que son controlados por el municipio. Ahora ustedes cuando van a un barrio popular, por ejemplo aquí en Quito, el otro día yo iba por Guamaní, bueno, antes de la cuarentena, había una lubricadora. Sí, y esta lubricadora estaba ubicada en una quebrada. Y obviamente no había ningún control sanitario en esta sección. Entonces yo pensaba y decía, pucha, era una fuente de contaminación súper densa, porque el suelo de ahí, al menos de la lubricadora, era todo cubierto de aceite por la actividad misma. Ahora ellos, como tenían la quebrada al lado, los desechos los lanzaban a esa quebrada y entonces, si es que había agua ahí, ese riachuelo supuestamente, o cuando llueve, y si es una quebrada seca, llueve, todo eso es arrastrado y se va como hacia otras zonas y va contaminando suelos aledaños, ¿sí? Por otro lado, también el uso de químicos domésticos,
Sí, en la casa nosotros usamos detergentes, jabones, suavizantes, ¿qué más se usa? El shampoo, el jabón de baño, a veces utilizamos también compuestos que sabe salir en la tele, estos que son desengrasantes, cloro, pucha, un montón de cosas que se utilizan en la casa, también son fuentes de contaminación debido al contenido que tienen estos, ¿sí? Estos productos pueden tener, no sé, pueden tener flúor, cloro. Antes en especial eran elementos con flúor y cloro que son altamente contaminantes para la atmósfera en general. Se prohibieron, sin embargo, en la actualidad se siguen usando otros elementos, los detergentes mismos, y van al medio ambiente, ¿no es cierto? Porque uno lava y eso se va supuestamente por el drenaje, pero ¿dónde termina ese drenaje y hasta dónde llegan esas aguas residuales? Por otro lado está el tema de las pinturas, de plásticos que se utilizan también. Las pinturas dentro de sus componentes también pueden tener en algunos casos compuestos tóxicos que terminan yendo al medio ambiente. Los plásticos, pucha, el plástico es uno de los materiales más usados por el ser humano, fundas, cosas, y hay diferentes tipos de plásticos, y a la final es desechado al ambiente y es uno de los contaminantes más fuertes que tiene el planeta. O sea, hay estudios que han encontrado incluso plástico en microorganismos, o sea, a qué nivel llega la contaminación del plástico para que un microorganismo tenga este compuesto dentro de su estructura o se haya contaminado con este elemento. Y obviamente el suelo también es afectado por estos plásticos que son usados mucho por los seres humanos. No sé si quieran comentar algo o preguntar algo hasta ahí. Avanzamos nomás. De mi parte, sigamos nomás. Bien. Ya, un poco aquí también como fuente de contaminación, la puse aparte también, son las actividades agrícolas y ganaderas. Sí, dentro de estas actividades agrícolas, ganaderas, obviamente hay contaminación por el uso de plaguicidas, que ya hemos hablado bastante creo de eso. Sí, también se generan desechos sólidos que son eliminados al medio. También el tema de usar aguas residuales para regar un campo. El tema de sobrefertilización, es decir, que no produce el suelo, entonces le meto más fertilizante, más fertilizante, que después se sobresatura de fertilizante y en vez de ayudar más bien es contraproducente porque se convierte ya en contaminación. Irrigar igual con agua de baja calidad, es decir, yo tengo por ahí una fuente que no sé ni qué nomás tiene esa agua, la uso y riego el campo. Entonces estoy contaminando el suelo cuando no se conoce bien o cuando esta agua ha venido de, digamos, de procesos muy largos y puede ser un río muy contaminado, ¿sí? Y los desechos ganaderos, como tal, el ganado sí produce algunos desechos que generan contaminación del suelo cuando están en exceso. Claro que sabemos que se puede utilizar, por ejemplo, para abono, ¿no? El tema cuando ya se hace un poco agricultura más consciente, sin embargo puede pasar que hay exceso de estos desechos ganaderos que lo que más, en vez de aportar, pueden generar contaminación. Sí, porque cuando se descomponen, producen gas metano, se disuelve el gas metano, se mezcla y pasa un montón de cosas. De ahí podemos nosotros tener como una clasificación de los principales contaminantes en el suelo en función de hablar de orgánico e inorgánico. Cuando yo hablo de orgánico, obviamente son los que tienen carbono, hidrógeno dentro de su estructura, mientras que los inorgánicos no. En ese sentido se ha hecho como esta clasificación, al menos los que cogieron ya química deben un poco entender la diferencia entre estos dos. Entonces, dentro de los inorgánicos se citan a los contaminantes que son los metales y los no metales. Sí, dentro de los metales también se puede citar metaloides, un poco como para citar ejemplos.
Metales contaminantes, pues el cadmio, plomo, cobre, zinc, arsénico, mercurio. O sea, aquí en el texto que estaba yo leyendo no lo citan al mercurio, porque bien o mal en los países desarrollados se controla un montón. Ahora en países subdesarrollados, hablamos desde las teorías del desarrollo, no se controla, por ejemplo, el tema del uso de mercurio por parte de la minería y se puede encontrar mercurio en los suelos. Por otro lado están los metales, los no metales, perdón, que pueden ser los cianuros, el amonio y el azufre. Ahora el azufre se encuentra en los combustibles y de ahí puede venir su fuente de contaminación. Igual los cianuros y el amonio son usados en minería para extracción de metales. Por otro lado tengo estos otros compuestos o estos otros contaminantes que son los orgánicos. Dentro de los orgánicos nosotros tenemos contaminantes clorados y no clorados. ¿Sí? Va a haber compuestos orgánicos que dentro de su estructura química tengan cloro y otros no, y en eso se hace como una diferenciación. Dentro de los orgánicos clorados puede haber alquenos y alifáticos. Un ejemplo de contaminante de alquenos son las dioxinas. En los alifáticos están ahí algunos, estos son como más pesticidas. Los HAP, el DDT. El DDT, por ejemplo, ese está prohibido a nivel mundial. Sin embargo, en el país yo he oído que hay lugares donde todavía les venden DDT. ¿Sí? Este DDT es tan tóxico que, claro, en 1960 ya se sabía de su toxicidad y se lo eliminó de alguna forma del mercado. Sin embargo, hay lugares que todavía venden o usan algunos campesinos este DDT para los cultivos y esto incluso es contraproducente contra la propia salud de los que usan el DDT como tal. Es tóxico que puede llegar a matar a la persona en horas, en ciertas dosis, ¿sí? Que han llegado al cuerpo. Y el PCB. Por otro lado están los no clorados, que pueden ser alquenos, como el etano, ¿sí? El etano que viene a ser como más bien un gas, ¿sí? Es un gas que puede estar ahí liberado y se puede diluir, etc. Y los alifáticos como el benceno, el etilbenceno, el sileno y el tolueno. Ahora, benceno, etilbenceno y sileno por lo general, especialmente el benceno y el etilbenceno, se encuentran en el petróleo, ¿sí? Y de alguna forma puede ser liberado al ambiente. El sileno se encuentra en formaciones rocosas que están en la profundidad de la tierra, igual puede venir también dentro del petróleo. Y las actividades antropogénicas pueden hacer que este aflore a la superficie y se convierta en un contaminante. Y el tolueno, por otro lado, que también es un alifático presente en diferentes compuestos. Entonces haríamos como una clasificación de este tipo para los contaminantes en el suelo, orgánicos e inorgánicos. Ya un poco aquí les había puesto una imagen en donde se puede visibilizar todo lo que puede pasar con un plaguicida, ¿no es cierto? Me pareció súper didáctica. Entonces puede generar o puede ingresar al suelo por degradación química. Las raíces pueden absorber este plaguicida. Además, este puede filtrar el suelo, ¿sí? Y puede producir también degradación microbiana, es decir, de estas bacterias o estos microorganismos que se encuentran dentro del suelo, puede también afectarlos de alguna manera. Ustedes vieron en el video que vimos un poco para ver cómo es el suelo, hay un montón de cosas. Todas estos animalitos microscópicos son afectados, ya que el plaguicida puede haber ingresado por escorrentía, ¿no es cierto? Porque el agua lo llevó. Ahora este también puede sufrir un proceso de fotodescomposición, es decir, que la luz del sol lo descompone y en ese sentido puede estar en la atmósfera y con la lluvia puede regresar al suelo. Puede ser como son muchas veces como aerosol, son volátiles, entonces mezclan en la atmósfera, con la lluvia regresan al suelo. Sí, y también puede ser efecto del viento que arrastre este plaguicida. Preguntas tal vez hasta ahí. No. Yo no hice.
Ya. A ver, por el momento tengo un minuto, no sé si alcancemos a ver esta imagen en cambio es de cómo migran los compuestos orgánicos persistentes. Sí hay compuestos orgánicos que son súper duros, o sea, no se descomponen. Entonces, si ustedes ven aquí, en este globo terráqueo, hay un montón de procesos que lo lleva de un lado al otro, a estos orgánicos persistentes, e influye